Vamos a grabar una clase corta, ¿cierto? De ejercicio. Vamos a ver si alcanzamos a avanzar con el tema siguiente, que es de espectrofotometría, del espectroscopio de visible, que es el siguiente tema que debemos revisar. Y mañana vamos a seguir con eso, así que mañana vamos a tener clases. Mañana en la mañana. Matías, ayúdame a entrar a los chicos. Ya. Bueno, en las diapositivas, ¿cierto? De las clases de gravimetría, al final, ¿cierto? Hay ejercicios dentro de las dos partes. La primera parte, se recuerdan que vimos gravimetría por precipitación, y la segunda fue gravimetría por volatilización y valoración y titulación. Ya los doy, en la primera parte alcanzamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Unos pocos, pero ahora vamos a continuar, vamos a resolver unos ejercicios que están propuestos acá en la diapositiva. A ver. Era acá. Aquí está. Había dejado una hoja en blanco para voy a detener acá. Matías, ¿estás? Para que me ayudes a entrar a los compañeros que vienen llegando. Bueno, hay un primer ejercicio, ¿cierto? Que de los ejercicios propuestos, de los ejemplos que vamos a revisar, donde nos hablan, ¿cierto? De problemas de laboratorio. ¿Ya? Estos son problemas que ustedes se van a ver enfrentados siempre a preparar disoluciones, y que es el principio, ¿cierto?, de cualquier reacción que nosotros queramos hacer, de cualquier determinación. Si ustedes se fijan, estos no son de gravimetría netamente como tal, como la unidad que estamos viendo, pero es un poquito un recordatorio o una soltura de mano, ¿cierto?, para ver o saber en qué nos debemos fijar. Entonces el primero que tengo acá, que en realidad le cambié un poquito el orden, nos dice: se requiere preparar una disolución patrón de sodio 0,01 molar para poder calibrar un método fotométrico de llama. Entonces nos describa cómo se puede preparar 500 mililitros de la disolución a partir de la sal carbonato de sodio, y nos dan la masa molar. Entonces, si ustedes se fijan, nos están pidiendo que nosotros a partir de esta sal, que es de carbonato de sodio, preparemos una disolución que es 0,01 molar, pero en sodio, no 0,01 molar de carbonato de sodio. No sé si ven la diferencia, y por eso es importante que lo tengan presente. Porque uno siempre prepara las disoluciones, los estándares, a partir de una sal que es la sal soluble. ¿Ya? En este caso, la sal soluble de sodio es carbonato de sodio. Si hubiese sido cloruro de sodio, NaCl, me da directamente la concentración. Pero ahora me están pidiendo que lo haga a partir del carbonato, porque seguramente ese debe ser el estándar que se utiliza para ese método. Y la fórmula me dice que cada un carbonato tengo 2 moléculas de sodio. 2 átomos, perdón, de sodio. Entonces la fórmula es Na2CO3. Entonces a partir de esto tengo que hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por aquí arribita.
¿Alguien tiene o sabe cómo podríamos empezar a hacer el ejercicio? Me dicen que es a partir de la sal. Na2CO3. ¿Qué pasa con la sal cuando está en agua? Si lo ponemos en medio coso. Voy a obtener los iones. ¿Ven lo que estoy anotando, chicos? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, como me están pidiendo que prepare una solución patrón, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer en el laboratorio? ¿Qué creen ustedes? Antes de que empecemos a hacer los cálculos, que es lo primero que debo pensar en decir, tengo la sal, le veo la etiqueta, le veo la fórmula, ¿cierto? Como nos enseñó la profesora del laboratorio, veo su masa molar, que también está descrita en el ejercicio, y qué es lo que hago con ella. Díganme, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué creen que es lo que debemos hacer? A ver, Titular. alguien dice titular, pero mire, tengo aquí el frasco de sal, que es, voy a ponerle aquí la sal. Veo que su masa molar es 105,99 gramos mol. Y de esta sal tengo que preparar una solución. O sea, si quiero preparar una solución, tengo que llevarla a un matraz aforado, que es de 500. Porque el ejercicio me decía que tengo que preparar 500 mililitros de 0,01 molar. Entonces, tengo la sal, que me la entregaron en el laboratorio, la miro, la etiqueta, le saco la información que tengo que sacar, y tengo que preparar en un matraz aforado, porque las soluciones se preparan en un matraz aforado porque tiene la incerteza, ¿cierto?, adecuada para, con la mayor precisión, de poder trabajar. Y tengo, dentro de mis materiales de laboratorio, tengo un matraz aforado. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Pienso que qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que dirigirme, a qué parte del laboratorio tengo que dirigirme para poder llevar esta sal a 500 ml en un matraz aforado de 0,01 molar de concentración, para preparar mi estándar, etcétera, lo que viene después. Una compañera dijo que debemos titular. ¿Pero qué cosa titulamos? Para hacer una titulación necesitamos un agente titulante y el titulador. Entonces coméntenme, díganme, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya pues chiquillos, participen. Profe, a mí lo único que se me ocurre es sacar la concentración de la sal con la masa molar, ¿Ya? con los ml. ¿Ya? Pero yo estoy haciendo una pregunta más simple todavía, más simple que empezar a hacer el cálculo. Sino, ¿cómo llevo la sal al matraz aforado?
Pero ¿esta sal ya está diluida o es No, simplemente la sal? no, aquí la sal está sólida. Ah, entonces, masarla, En una una balanza, ¿cierto? masa. Entonces aquí tengo que usar la balanza. Y debo calcular los gramos de la sal que debo pesar para tener una solución 0,01 molar o 500 ml, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes vean y digan, tengo un pote de sal, tengo un reactivo y me dan la masa molar, entonces tengo que, o sea, tengo la masa molar del reactivo, me dan la concentración que tengo que hacer, ¿cierto? Que es esta, 0,01 molar, aquí, y me dan el volumen, o sea, concentración final y volumen final, por así, si lo quieren llamar. A eso es lo que tengo que llegar. Entonces lo que tengo que usar es una balanza para poder pesar estos gramos de la sal y llevarlos a moles. Entonces, ¿cómo lo empiezo a hacer? Ya tengo claro qué es lo que debo, qué cálculos o qué es lo que estoy buscando. Por eso los quise hacer pensar un poquito y que me dijeran hacia dónde, a qué parte del laboratorio se dirigen. O sea, ustedes deben dirigirse a la parte donde están las balanzas, ¿ya? Para buscar los gramos de sal. Entonces, si me dicen que tengo que preparar 500 ml de una concentración 0,1 molar, pero debo hacerlo del sodio, no de la sal, ¿ya? Estos están en un volumen de Na2CO3. Entonces esto también es de Na2CO3. Se me van los mililitros y me quedan moles. ¿Cómo transformo los moles a gramos? Con la masa molar. Pero acá, como estoy obteniendo, tengo que hacer la disolución en función de los moles de sodio, y sabemos que 2 moles de sodio es a 1 mol del carbonato de sodio. Entonces se me va el mol de sodio, porque aquí la estequiometría es 2 es a 1, 1 es a 2, ¿cierto? Por la masa molar. Aquí ya no se me ve el... Entonces vamos a ponerlo aquí por la masa molar del Na2CO3. ¿Ya? Por eso lo tengo que dejar en función de los moles del carbonato, porque lo que yo tengo en mi frasquito es la sal del carbonato. Es esa masa molar. Va. Fíjate que el mol de sodio, o sea, del carbonato de sodio, con el mol del carbonato de sodio. Entonces así obtengo los gramos, que es lo que yo voy a pesar, lo que voy a ir a la balanza y voy a ir a pesar los gramos del Na2CO, del carbonato de sodio. Y de esa forma yo, al pesar esos gramos en la balanza, y lo llevo a un matraz de aforo de 500 ml, ¿cierto? Porque aquí está mi línea del aforo de 500 ml, puedo preparar una disolución 0,01 molar en sodio. Si no me hubiesen dado el detalle de que era en sodio, yo hubiese trabajado solamente hasta acá
Y esta parte, voy a cambiar, y esta parte no lo hubiese tomado en cuenta. Pero como me pedían que tenía que ser en sodio, la concentración en sodio tiene que ser 0,01 molar, tengo que tomar en cuenta esta estequiometría. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya que bueno, porque esto es muy importante, esto es súper utilizado, más allá de ser preparado. Ahora, si me dice una solución 0,01 molar o 1 molar en cloruro de sodio, yo sé que si lo hago en función del cloruro o lo hago en función del sodio, va a ser lo mismo porque la sal estequiométricamente es 1:1. Acá intencionalmente le puse una sal que es 1:2 para que se den cuenta de la diferencia. Ahora, si es de carbonato, 0,01 molar, no tomo en cuenta esa relación estequiométrica, pero me están haciendo el alcance que es 0,01 molar en sodio. ¿Ya? Entonces, los gramos de sal, de acuerdo al cálculo, ¿alguien lo sacó? ¿Cuánto dan? A mí me dio 0,264. 2, 6, 4 gramos. Entonces, como respuesta, tengo que decir, la solución se prepara disolviendo 0,264 gramos de la sal, de que es del carbonato, del Na2CO3, en agua y se diluye hasta 500 mililitros. Ya esa es la respuesta completa. Pero teniendo claro que lo que debo hacer es ir a la balanza, masar esa cantidad de gramos de sal, lo disuelvo, lo llevo al matraz de aforo y lo llevo hasta 500 mililitros. ¿Ya? Profe, Dígame. en esa parte, cuando diluye la sal, ¿en cuántos ml tendría que ser? Cuando digo acá disolviendo, Sí. tiene que ser menos de 500, porque tu marca final es 500 y se diluye hasta 500. Porque el Ah, ejercicio, ya. recuerden que el ejercicio acá no me cambia. Aquí está, vamos a borrar todas las cosas. Porque el ejercicio me dice que lo debo hacer hasta 500 ml. Si fuesen 250 sería hasta 250 ml. Y le agrego agua, no sé, con 100 ml, las sales que son solubles, 50 o 100 ml ya están disueltas. Y se diluye hasta los 500 mililitros. No hasta 500 mililitros. Hasta la marca del aforo, ¿no? Ahora, relacionado con el mismo ejercicio, el siguiente dice, describa cómo prepararía disoluciones patrón de 50 mililitros, 50 ml, ¿cierto? Que sea 0,05, 0,02 y 0,01 molar en sodio a partir de la disolución anterior. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes acá? Ahora ya tienen preparada la solución patrón.
en sodio, que es esa, 0,01. Y ahora me piden que prepare 50 mililitros de esa concentración, esa y esa. ¿Qué hago acá? ¿Ir diluyendo? Mm, Ir diluyendo. ¿Y cómo voy diluyendo? Ahora sí puedo diluir y aplicar la formulita. Concentración inicial por volumen inicial, concentración final por volumen final. Le puse 2, bueno, o final. ¿Cuál es mi concentración inicial? ¿Cuál sería mi concentración? 0,01. 0,01, ¿cierto? Mi solución patrón. 0,01. El volumen inicial, no lo sé, porque eso es lo que tengo que descubrir. ¿Cuánto volumen debo sacar de mi solución patrón para preparar? Concentración final sería la que me están diciendo, 0,005. Y mi volumen final lo tengo que llevar a 50. ME. No va a aparecer. A 50 ml. Y así voy diluyendo y voy sacando los volúmenes que debo sacar de mi solución patrón, lo coloco en un matraz aforado de 50 mililitros y completo con agua. Hasta la línea de la forma. Entonces se fijan que acá yo sí puedo usar esta ecuación porque los moles iniciales, concentración por volumen, van a ser igual a los moles finales porque estoy trabajando con una misma disolución. A través de mi solución patrón, que es de sodio, es de carbonato de sodio, tengo moles de carbonato de sodio iniciales, va a ser igual a los moles de carbonato de sodio finales. ¿Se dan cuenta de eso, cierto? Sí, profe. Yo tengo una duda. En la práctica, al calcular el volumen 1, tenemos como la alícuota, por así decirlo, Claro, que queremos diluir. claro. ¿Cuánto te da ese volumen? Vamos a cambiar de hoja. Ahí. ¿Cuánto te da este volumen inicial? 25 ml. 25 ml. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? ¿O qué haríamos en el laboratorio? Entonces, aquí tengo mi matraz de 50 ml. Aquí está mi línea de la forma. Entonces, yo tomo una alícuota de 25 ml en mi pipeta aforada, ¿cierto? Que es mi pipeta que tiene mayor precisión. Y esa alícuota la saco de la solución de sodio 0,01 molar. ¿Cierto? Entonces aquí yo saco los 25 ml, lo llevo al matraz de 50 y lo aforo. Después para el siguiente, y en esta me va a quedar una concentración de 0,050 molar. ¿Se fijan? O sea, pasamos de 1 a la menos 2 a 5 a la menos 3. Hubo una dilución. Tenía aquí más concentración y acá menos concentración. O sea, diluí. Saqué una alícuota de 25 ml y lo llevé a 50. Ya, profe. Gracias. Ya. Para el siguiente.
Aquí tengo que llevar a mi aforo de 50 ml y tengo que llegar a una concentración 0,002 molar. O sea, 2 a la menos 3. ¿Cuál es mi alícuota que debo sacar desde acá? 10 ml. 10 ml. ¿Ya? Y para la de 50 ml de 1 a la menos 3. ¿Cuál es la alícuota que tengo que sacar de mi solución patrón? 5 ml. 5 ml. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí yo no les coloqué todas las cifras significativas, pero si estamos trabajando con una molaridad o con más de una cifra, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un material de precisión. Entonces ahí en el laboratorio nosotros tenemos que fijarnos que la alícuota tiene que ser con una pipeta que al menos pueda mirar con una cifra decimal. ¿Ya? Entonces estas son pipetas aforadas que tienen una incerteza de más o menos 0,01 ml. ¿Ya? O sea, se puede con esa precisión. Pero me preocupa que les quede más claro el cálculo. Borré todo. ¿Alguna consulta? Ya, estos dos ejercicios eran relacionados, ¿cierto? En preparar una disolución patrón, ¿cierto? Basándonos solamente en este caso en el ion metálico, en el sodio, que tenía que tener o cumplir esa condición. El siguiente ejercicio era una dilución, ¿cierto? Donde aquí pueden aplicar, ¿cierto? La fórmula del C1V1, C2V2. Ahora, este otro ejercicio es de valoración, que también está mezclado dentro para que ustedes vayan soltando la mano, donde nos dice una alícuota de 50 mililitros de ácido clorhídrico requirió un gasto de volumen, ¿cierto?, de 29,7 de hidróxido. O sea, aquí tengo el ácido y aquí tengo la base. Entonces tengo el volumen de la base, la concentración molar de la base. Y se alcanzó el punto final, ¿cierto?, con un indicador, el verde bromocreso. Y me piden calcular la molaridad del ácido clorhídrico. Esta sí es una valoración. Y como valoración tenemos que escribir la ecuación. Entonces tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de bario. ¿Qué se me forma? Es una reacción de neutralización. Tengo el ácido y tengo la base. ¿Qué se forma en una reacción de neutralización? Sal y agua. La sal y agua. Sal y agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la sal? El BaCl. ¿Me falta algo? 2. BaCl, ¿cierto? Más agua. Esta es la sal y esta es el agua. Entonces debo balancear y me doy cuenta que por 2 moles de ácido clorhídrico necesito 1 mol de base. Entonces, ¿cómo calculo? Lo que me están pidiendo es la molaridad del ácido. Lo hago partir
del volumen gastado de la base y de la molaridad, porque eso es lo que conozco. Entonces decían que gasté 29,71 mililitros de base, lo vamos a dejar así más abreviado, por la concentración de la base, que era 0,01963. Profe, Dígame. en el agua igual va un 2. Sí. Sí, gracias. Entonces esta es la molaridad de la base. Mol por litro es la molaridad. Y les cambio color para que vean lo que estoy eliminando. Se me van los mililitros de OH y me quedan moles de hidróxido. Pero en realidad lo que tengo que buscar es molaridad del ácido. Entonces, moles de hidróxido, digo, no me sirven, ¿cierto?, para calcular la molaridad del ácido. ¿Qué necesito? Moles de ácido. ¿Y cómo transformo moles de base en moles de ácido? Con estequiometría. O la estequiometría. Entonces, 2 moles del ácido es a 1 mol de base. Esto es mol de base. Aquí me aparece una cosita aquí. Entonces se me van los moles de base. Y recién ahora estoy con los moles del ácido. Son moles del ácido. Entonces, ahora, ¿cómo llego de esos moles del ácido a la molaridad? Porque en realidad no me están pidiendo moles, sino que me piden molaridad. En el volumen de la alícuota que tenía inicialmente del ácido. ¿Ya? Entonces aquí multiplico. La alícuota del ácido eran 50 ml del ácido. Entonces ahí se me van estos ml de ácido y estos ml. Es 1 litro, porque como es molaridad, es moles por litro. Y la alícuota era de 50, entonces ahí se me van esos ml y me quedan moles del ácido en 1 litro. Aquí tengo que escribir más chiquitito para que me entre todo en una fila. Entonces así me da la molaridad. Entonces la molaridad del ácido clorhídrico, ¿cuánto sería? A mí me dio 0,023 Ya, de molaridad. 0,023. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4. Me falta otra cifra. 3 parece que. Mol por litro. Sí, otro 3. Ya. ¿Se fijan entonces? Los ejercicios de valoración, bueno, generalmente te piden la molaridad del que se está titulando, o sea, del que está abajo en el vaso precipitado. ¿Por qué? Porque la bureta, si está en la base ya conocemos su concentración molar y conocemos los ml que se gastó, que es lo que está en la bureta. Tenemos la alícuota
del ácido, que es lo que coloqué abajo en el vasito precipitado o en el matraz del Meyer, y calculamos a través de la estequiometría de la reacción. ¿Ves? Aquí transformamos moles de ácido, porque volumen por concentración me da moles de, o sea, perdón, moles de la base. Transformamos los moles de la base en moles del ácido. Y una vez que obtengo los moles del ácido, como esto de acá, divido por la alícuota y multiplico por el factor unitario, ¿cierto? Es para transformar los ml a litros. Y obtengo la molaridad del ácido. Consultas. No, profe, está claro. ¿Está claro? Ya, entonces hicimos ese, no hay duda con ese. Este que viene acá lo vamos a dejar porque no les di la ecuación. No, bueno, hagámoslo mejor. Hagámoslo este de aquí, el 6. Pero les voy a escribir la ecuación porque como todavía no vemos la parte de redox, aunque ustedes ya se supone que saben balancear ecuaciones redox. Lo vieron en química general, pero para no demorarnos ahora, les voy a dar la ecuación. Nos dice, la valoración de 0,2121 gramos de oxalato de sodio, este compuesto, nos da su masa molar, requirió 43,31 mililitros de permanganato. Y ahora nos piden calcular la molaridad del permanganato. O sea, ahora nos piden calcular la molaridad del reactivo que está en la bureta. Seguramente se está valorando porque el permanganato no es un patrón primario. Entonces hay que estandarizarlo. Es lo que vimos la clase anterior. Uno estandariza ácido base, redox, de complejo, ciertos diferentes tipos de reacciones. Entonces, como valoración se toma tal cual. Yo les voy a dar la ecuación para no demorarnos más. Entonces, nos pide calcular la molaridad, ¿cierto? Y considerando la reacción redox. Entonces, 2 moles de permanganato del MnO4 menos reaccionan con 5 moles de ion oxalato en medio ácido. Entonces esto se balancea con protones. De aquí Mn2 más 10 CO2 más 8 agua. ¿Ya? Con esta ecuación redox, ustedes van a calcular la concentración o la molaridad, ¿cierto? Del ion permanganato. Les doy unos 5 minutitos máximo para que lo resuelvan. Se las voy a escribir de nuevo acá la ecuación más grande. Ya, ahí está completo.
Ya, chiquillos y chiquillas. ¿Qué resultado les dio? A mí me dio 0,0146. 2. Sí, muy bien. Muy bien. Voy a reanudar. ¿Qué hice? Ahí sí. No de la presentación. ¿Alguna duda con el resultado de la compañera? Digo que la molaridad le dio 0,01462 mol por litro. ¿Hay dudas o consultas? No, pero Al parecer no, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta la estequiometría, ¿cierto? Yo puedo transformar los moles del oxalato a moles de permanganato. Y con la alícuota, con el volumen inicial en el fondo del permanganato, obtengo la molaridad. Entonces ya, súper bien. Quiere decir que ya están más sueltos en lo que es trabajo de laboratorio. Vamos a borrar. Entonces, como habíamos visto, S y S. Y ahora que ya vimos más de laboratorio, vamos a hacer uno de gravimetría. O lo que alcancemos a hacer en realidad, revisar. Estos ya están, son los ejercicios que están en la guía de gravimetría, ¿cierto? Para que los vayan resolviendo, vayan haciéndolo. Porque como les digo, ya mañana, o ahora ya un poco tarde ya, para empezar a ver el tema nuevo que es la espectrofotometría del UV visible, ya que es una técnica instrumental que se utiliza mucho y la van a utilizar ustedes siempre después más adelante para cualquier forma, método de verificación, etc. Entonces, vayan haciendo los ejercicios, vayan resolviendo las dudas, nos vamos juntando, ¿cierto? Y vamos analizando los problemas. Porque me imagino que con lo que vieron en el laboratorio también eso les sirvió para soltarse un poco más en cuanto a estos ejercicios. El primero nos dice, al combustionar 6,234 miligramos de una muestra, se producen 12,123 miligramos de dióxido de carbono y 2,529 miligramos de agua. Nos piden calcular el porcentaje, estoy corriendo la barrita, el porcentaje de hidrógeno y de carbono en la muestra. ¿Cierto? El hidrógeno se saca a partir de los miligramos del agua y de carbono, el porcentaje de carbono a partir del CO2. Yo les voy a resolver este y ustedes empiezan a hacer después los otros ejercicios. Toma la hoja en blanco. Entonces tenemos que saber que un mol, por un lado tenemos que un mol de CO2 contiene un mol de carbono, para poder sacar primero el porcentaje de carbono. En una reacción de combustión, recuerden que necesitamos algo que tenga carbono y el oxígeno.
¿cierto? Para que se pueda producir la combustión. Entonces, si tenemos 12,123 miligramos, vamos a... Vamos a pasarlo a gramos al tiro. Por día la menos 3 gramos de CO2. Un mol de CO2 pesa 44,01 gramos de CO2. Esta es la masa molar del CO2. Entonces, de esa forma obtengo los moles. Son moles de CO2. Entonces, ahora, ¿cómo transformo estos moles de CO2 a gramos de carbono? Así que lo estoy haciendo por paso. Porque recuerden que la relación es mol a mol. Entonces, tenía los gramos de carbono del CO2. Por la masa molar obtengo los moles de CO2. Ahora, ¿cómo paso los moles de CO2 a moles de carbono? Por la estequiometría. Entonces tengo 2,755 por 10 a la menos 4 moles de CO2 por un mol de carbono es a un mol de CO2. Entonces la multiplico por la masa molar de carbono, que es 12,0107 gramos de carbono, es a un mol de carbono. De ahí obtengo los gramos de carbono. Gramos de carbono. Pero que lo que me está pidiendo el ejercicio es el porcentaje en pesos, ¿cierto?, de carbono que tiene la muestra. Entonces, ¿cómo saco ese porcentaje? Como la masa, claro, está en miligramos, la seguimos, volvemos ahora a trabajar al miligramo. 3,306 miligramos de carbono tiene la muestra, pero su peso total es 6,234 miligramos de muestra. Por 100 me da el porcentaje. ¿Consultas? No, profe. No. No, profe. Del mismo modo, hacen el del agua. Pero aquí la estequiometría nos cambia un poquito, porque un mol de agua contiene 2 moles de hidrógeno. Entonces los gramos de agua, los miligramos eran
2,529. Vamos a hacer de nuevo con los gramos para no confundir, porque si les trabajo la masa molar en miligramos, se confunde. Vayan ustedes haciéndolo y me van dando los resultados. Por la masa molar, que un mol de agua pesa 18 gramos. La estequiometría era 2 moles de hidrógeno es a 1 mol de agua. Se me va el mol de agua. Y ahora uso la masa molar del hidrógeno. Un mol de hidrógeno pesa 1,0079 gramos. Se me va el mol de agua y tengo el peso del hidrógeno. ¿Cuánto me da ese peso? El resultado no lo tengo. A mí me dio 2,89, no, 83 por 10 a la menos 4. 2,83 por 10 a la menos 4. Estos son gramos de agua, o sea, gramos de hidrógeno. Lo llevamos a miligramos, porque como la muestra está en miligramos, para volvernos al miligramo. Entonces sería 0,283 miligramos de hidrógeno. Están en la masa total, 6,234 miligramos de la muestra por 100, me da el porcentaje. ¿Qué porcentaje me da acá? Que es harto menos de hidrógeno. 4,54. Ya. 4,54% de hidrógeno. Ya. ¿Se fijan? O sea, son los ejercicios ya de gravimetría, ¿cierto? Que en este caso es de una combustión. Fue producto de una reacción de combustión. Pero nos pedían encontrar cuánto hidrógeno o cuánto carbono tenía la muestra original. O lo hacen con el factor unitario, ¿cierto? Que vamos despejando y eliminando las variables vamos dejando las variables que nosotros queremos. O trabajamos con la relación del factor gravimétrico, que es tomando la masa molar del compuesto. O sea, de las dos formas está bien, pero siempre considerando la estequiometría. Y llegan al mismo resultado. Si en el fondo, en el factor unitario se lo estoy desglosando, voy paso por paso, factor por factor, para ir eliminando. Pero si alguien lo quiere hacer con el factor gravimétrico, mientras no olvide la estequiometría, está todo bien. Así que bueno, ya chicos, sigan ustedes entonces avanzando, sigan haciendo estos ejercicios. Si tienen dudas lo conversamos, ¿cierto? En las clases o en algún otro horario que ustedes que encontremos en común. Mi horario de consulta son los lunes y los miércoles, me parece, en la tarde. Pero vayan haciendo los ejercicios.
Yo más adelante les voy a dar la respuesta. Pero hay algunos de las clases que ya tienen la respuesta, así que aquí tengo que borrar de acá. Claro, aquí viene este otro del carbono. Son de la guía estos ejercicios. Así que ya sigan ustedes haciendo los ejercicios. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a pausar y